Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Arlen Espinosa. Yo soy Solution Strategist para CA Technologies México. Soy responsable de la unidad de negocio que se llama Application Delivery Optimization y hoy tengo el honor de poder platicar con ustedes a través de este canal que nos abren nuestros amigos de Software Guru en este webinar para este evento que, como todos los eventos que Software Guru organiza, pues tienen el objetivo de poder acercarnos con ustedes y platicar de nuevas tendencias, de nuevas formas de hacer las cosas, de cómo podemos mejorar ese objetivo, cómo podemos lograr esos objetivos que hoy las organizaciones a las cuales pertenecemos nos están requiriendo para poder mejorar el desempeño de nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse el día de hoy. Sabemos que el tiempo es muy valioso y queremos hacer buen uso del tiempo que ustedes están invirtiendo en este webinar. Muchísimas gracias a Software Guru por invitarnos a este evento. No es la primera vez que tenemos un webinar con Software Guru, ya hemos trabajado antes y agradecemos mucho la oportunidad que nos dan el abrirnos esta ventana, como comentaba, para poder platicar con todos ustedes. Y en este caso vamos a platicar del tema de virtualización de servicios, que nosotros consideramos que es una nueva era en el desarrollo y pruebas de aplicaciones. Entonces, bueno, pues aquí están mis datos para que si al final de la sesión tienen cualquier duda, inquietud o requieren información respecto de la virtualización de servicios o cualquier otro tema en el ámbito de desarrollo de aplicaciones o pruebas de aplicaciones, con mucho gusto estoy a sus órdenes para ponernos en contacto y poder platicar un poquito más a detalle. Pues bueno, la agenda del día de hoy es platicar primero un poco de las oportunidades que tenemos hoy como áreas de TI. En este caso, sobre todo, estamos hablando de áreas de desarrollo y pruebas de aplicaciones. Después vamos a platicar un poquito más a detalle del concepto de virtualización de servicios, cómo es que este concepto puede apoyar precisamente a estas áreas de desarrollo y pruebas, a mejorar la eficiencia, a agilizar el ciclo de desarrollo y pruebas, lograr un time to market mucho más rápido y tener una mucho mejor calidad. Y después vamos a platicar, bueno, un poco de los beneficios, del resultado de este concepto de virtualización de servicios y algunos casos de éxito que les queremos compartir. Con gusto, como decía hace unos momentos, la puerta está abierta de cualquier forma para entregarles mucha más información posterior a este webinar. Bueno, y pues, ¿a alguien de ustedes les ha pasado alguna vez lo que está en esta imagen? A esto, en el argot de TI, le denominamos bomberazos, ¿no? Aquí, como ustedes pueden ver en la imagen, pues es una persona que tiene cara muy feliz, he de decir, pero está a punto de caer en un abismo, ¿no? Y esto es porque tiene que corregir una incidencia en un ambiente productivo y además en caliente, como diríamos, por eso el término, ¿no? Bomberazo es pues rápido, urgente, y esto, pues si ustedes se sienten identificados, no se preocupen. Bueno, sí hay que preocuparnos, para allá vamos, ¿no? Pero no se preocupen porque no son los únicos. Entonces, en todas las empresas grandes, pequeñas o medianas, en todos los sectores y en todo el mundo, esto sucede. Y sucede bastante frecuente. Entonces, es algo por lo cual pues todas las industrias, todas las organizaciones de TI se están preocupando por resolver. Y entonces
es algo que vamos a poder solucionar con ciertas metodologías, con ciertas prácticas, con ciertas soluciones que pueden ayudar en este sentido para no caer en ese abismo que como digo, se ve muy contenta esta persona en la imagen, pero pues no va a estar tan contenta una vez que vaya cayendo por el abismo, ¿no? Y antes de continuar, yo les quisiera pedir que piensen 3 segundos muy rápidamente en cuáles son los 3 objetivos que nos está pidiendo el negocio a TI. ¿Qué es lo que siempre están diciendo? Es que TI debería hacer esto, es que TI debería de tener tales resultados. ¿Cuáles son esos 3 objetivos o a qué están relacionados? Es muy probable que todos ustedes contesten 1, 2, pero la mayoría de las veces 3 de estos objetivos, que son hacer las cosas más rápido, con mayor calidad y a menor costo. Eso es algo común en todas las empresas, en todo el mundo, ¿no? ¿Y qué dirían si les podemos confirmar que hemos logrado hacer las cosas o apoyar a nuestros clientes a hacer esto mucho más rápido, con una reducción del 50% en el ciclo de desarrollo y pruebas? Que hemos logrado reducir hasta el 90% la detección tardía de errores. Aquí me refiero al encontrar errores ya en fases productivas, ¿no? Que nos llevan a esos abismos, o errores en etapas preproductivas, que también son etapas tardías porque implica mucho gasto el regresar esos componentes, volver a modificar, probar, etc. Y que lo hemos logrado reducir en costo en lo que refiere a ambientes preproductivos hasta en un 30%. Estos 3 objetivos que son tan importantes, nosotros podemos ayudarles con este concepto de Service Virtualization. Y pues, no sé si alguna vez les ha pasado algo como tener un proyecto, ese proyecto que es estratégico para la organización y que tenemos un tiempo X, 1X. Esto ustedes pueden pensar, dependiendo de la experiencia que han tenido en sus organizaciones, en 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año. Proyectos muy grandes, hay proyectos muy grandes que pueden estar planeados para 2 años, ¿no? Y les ha llegado a pasar de casualidad que este tiempo X se multiplique por 2, que se multiplique por 3. Pues esto también sucede, y sucede en todas las empresas, en proyectos pequeños, en proyectos grandes. Les ha llevado a pasar que el negocio les hace un requerimiento que es sencillo, y cuando hacemos la planeación nos damos cuenta de que pues sí, lo veíamos muy sencillo, pero se van a requerir meses. Meses, porque tenemos muchas cosas que considerar, desde la ambientación, desde el aprovisionamiento de los datos, desde pues cada una de las fases de diseño y construcción, las pruebas, cuántas veces nos van a regresar los proyectos para corregir incidencias, cuántas vueltas vamos a dar en QA, cuántos problemas vamos a tener en el despliegue de la aplicación, que no siempre funciona bien en la primera, cuántos problemas de integración. Y entonces, cuando hacemos nuestro plan, considerando todas esas cosas que sabemos que nos van a pasar, pues son meses, ¿no? Y el negocio muchas veces nos cuestiona, ¿por qué tanto tiempo si es algo que yo como negocio considero muy sencillo, ¿no? Les ha llegado a pasar que ya que hicieron esa planeación, el negocio o los ejecutivos, o pues más cercano nuestro jefe, ¿no?, nos pida dividir ese tiempo que planeamos y que tomamos tal vez días o semanas en realizar nuestro plan de trabajo muy bonito, y que nos digan, está muy bien, pero necesito que lo hagas en la mitad del tiempo. Les ha llegado a pasar el tener que liberar casi sin pruebas porque pues el proyecto ya estaba comprometido para una fecha en particular, y
pues desgraciadamente hubieron desviaciones que nos llevaron a poder probar poco el sistema. Para todos aquellos testers o personas de QA que están en esta sesión, pues yo creo que esto no es lo que queremos, ¿verdad? La razón de ser de QA es precisamente el aseguramiento de calidad y pues liberar una aplicación a producción casi sin probarla no es algo que ni QA ni desarrollo quiere. ¿Y cuáles son algunos de los problemas más típicos a los que ustedes se enfrentan hoy en día? Que nos suceden constantemente en la vida de nuestros proyectos. Algunos de los problemas más típicos son: mi ambiente no está listo, ¿no? Cuando tenemos que desarrollar una aplicación o tenemos que probarla, nuestro ambiente no esté disponible el día que nuestro proyecto tiene que iniciar. A veces estos tiempos de espera por nuestros ambientes pueden durar días o semanas, ¿no? Incluso hay algunas veces que si requerimos cierta infraestructura en particular que todavía no tenemos, que incluso hay que comprar, esto puede llevarse hasta meses, ¿no? Otro problema típico que tenemos son las dependencias a sistemas o componentes. Un sistema ABC, cualquier componente que nosotros necesitamos conectarnos a para poder desarrollar nuestra aplicación o probarla, y que muchas veces estos sistemas no se encuentran disponibles, ya sea porque son sistemas legados, ya sea porque no tenemos recursos suficientes, ya sea porque son sistemas externos, etc. Otro problema típico es la complejidad en la integración de los ambientes. Ok, ya tenemos nuestro ambiente, ok, ya tenemos todos o muchos de los componentes que tenemos que integrar. Sin embargo, cuando tratamos de hacerlo, a veces es muy complicado por la complejidad de cada uno de estos componentes, y siempre en la primera prueba donde queremos hacer que todo jale, ahí es cuando nos tardamos más. Las siguientes a lo mejor ya van siendo más sencillas, pero la primera integración, que en nuestro plan se ve muy bonito, integración 1 día, 2 días, nos puede llevar hasta semanas, ¿no? La falta de homologación en ambientes no es lo mismo, todos sabemos, las condiciones que tenemos en un ambiente de desarrollo, a las que tenemos en QA y a las que tenemos en producción. Y esto pues puede tener diferentes niveles de falta de homologación, desde algo muy sencillo como simplemente no tener los mismos datos, hasta cosas ya muy complejas y muy diversas en nuestros ambientes, como no tener las mismas versiones de los componentes, no tener las mismas versiones de las bases de datos o servidores de aplicaciones, no tener incluso el mismo sistema operativo, no tener la misma capacidad de cómputo. Por lo tanto, en desarrollo se ve muy bien, funciona muy bien, pero en QA no. O problemas que no podemos detectar o replicar en alguno de los ambientes por las condiciones variantes de cada uno de ellos. Otro problema así muy recurrente es la detección tardía de errores. Yo sé que todos quisiéramos encontrar los errores lo más temprano posible en nuestro ciclo de desarrollo. Muchas veces eso es difícil. Las pruebas unitarias de los desarrolladores realmente son difíciles porque no tienen soluciones que los apoyen a realizar esto. Después las pruebas de QA también son complicadas porque aún en estos ambientes de QA no se tiene todo lo que se requeriría para poder hacer una prueba muy completa y poder estresar las aplicaciones. Entonces muchas veces la detección es en ambientes casi previos a producción o desgraciadamente a veces en producción. Entonces este es otro problema recurrente. Y bueno, finalmente un problema en el despliegue de las aplicaciones, que también es muy común, ¿no? Cuando nosotros terminamos de desarrollar una aplicación y pedimos que la instalen en algún ambiente, a veces pues esto requiere muchos pasos que pueden ser complicados y sobre todo, igual que en la parte de integración, las primeras veces pueden representar un reto mayor. Y todo esto son problemas que generan que nuestros planes de trabajo se desvíen, que generan que no cumplamos con esa fecha compromiso que habíamos establecido con el negocio, y esto es lo que queremos atender con Service Virtualization. Entonces, pues entrando en materia, una vez habiendo hablado de cuál es la complejidad y cuáles son los diferentes problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, aquí estoy mostrando un poco lo que nos sucede a todos. ¿Qué pasa de este lado izquierdo? Que es que los desarrolladores están trabajando cada quien
en su componente. Estos pueden ser desarrolladores o equipos de desarrolladores, ¿no? Y los desarrolladores están entonces constantemente realizando cambios, subiendo cambios a su herramienta. Lo mejor es tener una herramienta de control de versiones, ¿verdad? Un software change management. Entonces los desarrolladores están todo el tiempo haciendo esto, ¿no? En algunos casos también tenemos servidores de continuous integration, que es en donde estas aplicaciones estos componentes están integrando, ¿no? Como su nombre lo dice, se están compilando continuamente y se están generando los nuevos objetos a ser desplegados. Pero todo esto es todavía como que del lado de los desarrolladores. Y lo que nos pasa hoy es que cuando queremos llegar a este Integration Lab, como lo veíamos en diapositivas anteriores, aquí es donde empezamos a encontrar los primeros problemas, ¿no? Porque el desarrollador o el equipo hizo las pruebas de sus componentes. Sin embargo, no alcanza a hacer todas las pruebas que requeriría de la mejor forma de cómo se comportaría su componente en un ambiente ya integrado. Cómo se comportaría este componente que está haciendo la persona 1 cuando tiene ya que integrarse con el componente 2. Eso no lo puede saber el desarrollador y no lo puede probar hasta que llegamos a este punto, ¿no? Entonces, en esta primera fase, muchos incidentes se van escapando hacia una fase posterior de integración. Luego, una vez que estamos en integración y logramos vencer este primer reto que es muy difícil el poder integrar las aplicaciones, para lograr esto muchas veces tenemos que estar regresando y regresando los componentes porque no es fácil integrarlos, hacemos las modificaciones porque tal vez no teníamos las versiones correctas de las interfaces, qué sé yo. Bueno, después tenemos mucha dificultad también, ya que estamos en estos ambientes, de realizar pruebas sobre estos ambientes, porque no solamente tenemos que instalar la aplicación que estamos desarrollando o que estamos probando, sino que esta aplicación muchas veces, la mayoría de las veces, vive en ambientes complejos, arquitecturas complejas en donde se tiene que conectar o interactuar con otros sistemas, con otras aplicaciones. Y entonces, ¿qué pasa cuando decíamos mi ambiente no está listo? Bueno, los testers también tienen ese problema. La aplicación ya fue entregada por desarrollo, incluso puede estar ya instalada, sin embargo, no tiene conexión hacia las diferentes entidades con las que debe de interactuar. Eso muchas veces lo tratamos de resolver, pero nos toma mucho tiempo. Y una vez que ya lo logramos, el tema de las pruebas automatizadas. Bueno, tenemos que probar muy bien, ¿no? El desarrollador debería haber probado a su nivel. En QA necesitamos pruebas todavía más automatizadas en donde podamos revisar que esos pequeños cambios que cada quien hizo no traigan consigo grandes consecuencias, ¿no? Entonces, este es otro reto muy importante. Y muchas veces algo que nos sucede es que no tenemos la visibilidad completa. Por ejemplo, los desarrolladores no tienen la visibilidad de cómo se está comportando su aplicación o el ambiente complejo en el que vive, en un ambiente de QA o mucho menos en un ambiente de producción, en el sentido de esas diferencias en los ambientes de las que hablaba, ¿no? En desarrollo él realiza pruebas unitarias con una carga pues menor, casi de una persona, ¿no? Pero no tiene la posibilidad de saber cuántas transacciones va a tener que probar o realizarlo. Él tiene que depender de una fase posterior. Uno de los objetivos de Service Virtualization es cambiar esa forma de trabajar. Entre más temprano podamos realizar las pruebas, entre más habilitemos a los equipos de desarrollo a realizar no solo pruebas unitarias, sino pruebas mucho más completas, entonces menos incidentes escaparán en este flujo, ¿no? Cuando lleguemos a laboratorios de integración, menos incidentes vamos a encontrar, etc. Un reto que tenemos en el ámbito de la productividad de los desarrolladores es el siguiente. Aquí podemos ver una estadística
derivada de una de encuestas que se realizó, en donde nos dimos cuenta que los desarrolladores pasan de 40 horas en una semana, 7 horas atendiendo bomberazos, ¿sí? 8 horas en reuniones, 14 horas, esto es lo más relevante y lo que más nos preocupa, 14 horas en tiempo de espera de otros sistemas, de otros equipos o de datos que les tienen que aprovisionar o de ambientes. En algunas otras cosas, ya es que, bueno, se desvían o se pierden en la semana, ¿no? Actividades diversas. Y solo 7 horas de esas 40 que tenemos en una semana son dedicadas a nuevo código. Esta estadística, entonces, nos está diciendo que tenemos un problema en esta parte. Y también en esta parte, ¿no? En el tema de bomberazos y tiempo de espera. Si pudiéramos resolver simplemente estos dos problemas, la productividad y la eficiencia que tendrían nuestras áreas de desarrollo, todos ustedes como desarrolladores, sería mucho mayor. Y ese tiempo de espera o estos bomberazos no son derivados de que desarrollo así lo quiere, ¿no? Son derivados de una serie de constraints o restricciones que tenemos en el flujo. Otro reto que tenemos es la efectividad. Aquí nos referimos a la calidad de nuestras aplicaciones. Y es que muchas veces por estas restricciones de las que hemos estado platicando, no podemos probar esa funcionalidad, como decía en láminas anteriores. No podemos simular las transacciones que vamos a recibir, no podemos simular que nos conectamos con un sistema que no está disponible, como decía hace unos segundos. Al no tener capacidad de forma temprana de probar la integración que vamos a tener en nuestros componentes, tenemos muchos problemas en la integración. Estos problemas de integración no solo pueden ser internos, con componentes que alguien más está desarrollando, con aplicaciones internas a nuestra organización, sino incluso se complican más cuando tenemos que integrarnos con entidades terceras o aplicaciones de terceros que están en la nube o que nos tenemos que conectar a ellos por algún medio. Por ejemplo, esto es muy común en los bancos, ¿no? O las casas de bolsa que se tienen que conectar a la Bolsa Mexicana de Valores, o se tienen que conectar a un buro de crédito, o empresas de retail que se tienen que conectar a los bancos. Esto es muy común. Yo sé que ustedes tienen muy claras todas las dependencias o restricciones que tienen en este sentido de sistemas a los que se tienen que conectar, y que normalmente no tenemos ese acceso hasta una etapa muy tardía en la que tenemos que acordar ciertas ventanas de integración con estos terceros. Pero es muy tarde, cuando llegamos ya a esa ventana, tal vez ya es muy tarde. Si encontramos un problema, va a tener un impacto mayor en nuestro proyecto con respecto a si hubiéramos encontrado esos problemas en una etapa temprana. Y otro gran problema que tenemos tiene que ver con los datos, que es cuando queremos probarlos como desarrolladores o como testers una aplicación, muchas veces no tenemos los datos que requerimos y tenemos que pedir que nos aprovisionen información, que bajen cierta información de producción, que la desensibilicen, y entonces poder jugar con esa información. Y este proceso que ustedes conocen muy bien muchas veces lleva muchos días, ¿no? Aquí tenemos la arquitectura de las aplicaciones hoy en día. Hoy en día tenemos una capa de presentación, una capa de servicios, una capa de integración, y aquí abajo tenemos a nuestros sistemas de backend, ¿no? Que estos sistemas de backend pueden ser diversos. Aquí tenemos un ejemplo muy simplificado, pero bueno, es para dar simplemente la idea de la complejidad. Podemos tener un mainframe, podemos tener nuestro core, podemos tener un RP o muchos RPs, podemos tener aplicaciones en la nube. Entonces, cuando tenemos que cerrar una aplicación, como en este ejemplo, Order Management, esta aplicación requiere un ambiente por sí misma para instalar lo que aquí vive,
Pero además necesitamos interactuar, como decía, con muchas otras cosas. Y esto, el tener un ambiente así de completo, reitero, esto está muy simplificado, la realidad es que es mucho más complejo que lo que estamos viendo aquí. Tener un ambiente así de completo, pues implica muchos costos, mucho tiempo, capacidad. Y lo que nosotros queremos buscar aquí es precisamente eliminar estas restricciones. No necesitamos todo esto. Si estamos trabajando en la aplicación de Order Management, podemos simular el comportamiento de todo lo que tenemos aquí, que para nosotros, desde el punto de vista de la aplicación Order Management, en este momento representa una limitante o una restricción para poder avanzar. Entonces, en lugar de esperar a tener un pedacito del mainframe, una ventana con el mainframe, una conexión a mis diferentes ERPs o una conexión a los sistemas en la nube que pueden ser nuestros o de alguien más, en lugar de esperar todo eso, lo que podemos hacer es simular el comportamiento de estos sistemas que nosotros le llamamos restricciones, para que estos servicios virtuales que vamos a desplegar simulando esto nos contesten como si fueran los sistemas reales. De esa forma vamos a eliminar las restricciones y vamos a habilitar el desarrollo ágil, el poder avanzar sin ninguna dependencia. Así es como nosotros podemos combatir estos problemas, ¿no?, de costos, sincronización. Y en lo que respecta a la parte de testing, he venido platicando de diferentes problemas. Además de los problemas de las restricciones, necesitamos poder probar de forma temprana. ¿Y cómo podemos hacer eso? Podemos simular la transaccionalidad que vamos a tener de nuestros clientes. En este caso, por ejemplo, se trata de una aplicación que va a ser accedida por dispositivos móviles. Bueno, pues entonces simulemos esa transaccionalidad. Habilitemos no solo a los testers, sino a los desarrolladores a poder realizar este tipo de pruebas, cada quien a su nivel, cada quien al nivel de transaccionalidad que le corresponda, pero habilitémoslos para hacer esto, ¿no? Que el desarrollador, si está trabajando en una aplicación de dispositivos móviles o web, pueda estresar su aplicación, que sus pruebas unitarias sean mucho más completas y que entonces pueda tener la tranquilidad de que el componente que va a enviar a la siguiente fase tenga mayor calidad de la que tendría si no lo hubiera probado de esta forma. Y entrando un poquito más de detalle en estos problemas que tenemos y cómo la virtualización de servicios nos puede ayudar, el primer ejemplo es el desarrollo incompleto. ¿Qué pasa cuando tenemos dos equipos que están desarrollando y que dependen entre sí? 2 equipos, 3 equipos, muchos equipos, ¿no? Cuando, por ejemplo, este equipo está esperando que este equipo le entregue un componente, si Order Management ya terminó su desarrollo, pues tiene esos tiempos muertos, dado que este equipo B o C no ha terminado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso como Service Virtualization para que Order Management pueda avanzar? Es virtualizar el comportamiento de este nuevo componente que está siendo desarrollado, habilitárselo al equipo de Order Management o cualquier otro equipo que va a hacer consumo de esta aplicación, y de esa forma Order Management puede avanzar en las pruebas unitarias de su aplicación. Incluso QA podría avanzar en validar de forma muy profunda el comportamiento de Order Management y después, más adelante, obviamente hacer pruebas totalmente integradas, pero de entrada ya estaríamos avanzando en todo aquello que ya concluimos, sin tener que esperar a que los demás componentes que están en construcción sean terminados, ¿no? Otro problema que podemos resolver con Service Virtualization es el de los sistemas no disponibles. Bueno, creo que lo expliqué un poquito más al principio de esta diapositiva. Es cualquier sistema que yo no tengo disponible y al cual me tengo que conectar, ya sea interno o externo, puedo simular el comportamiento de esta aplicación.
ya sea un mainframe, ya sea un ERP. Por ejemplo, para SAP, estamos certificados en SAP, podemos simular perfectamente su comportamiento, ya sea un sistema en la nube, ya sea por HTTP, IP, por TCP. Tenemos soporte a diferentes protocolos de comunicación y datos, los más comerciales. No van a tener ningún problema ustedes en encontrar lo que hoy en día ya utilizan en lo que nosotros soportamos. Entonces, bueno, simulamos el comportamiento de estos sistemas y Order Management no tiene que esperar a que le aprovisionen una ventana en el mainframe o un espacio o le asignen cierta cantidad de MIPS, ¿no? No tiene que esperar a que le creen un ambiente del ERP o le den acceso a cierta parte, ¿no? A veces está muy restringido el acceso a los ERP, sobre todo los que son de finanzas, ¿no? O recursos humanos igual. No tiene que esperar a que cualquiera de las entidades a las que nos tenemos que conectar nos asignen una ventana, ¿no? Reitero algunos ejemplos: Buro de Crédito, Prosa, cualquier entidad con la que tenemos que transaccionar. Normalmente tenemos que esperar esas ventanas. ¿Y qué pasa si llegas a la ventana y tu aplicación no funcionó como esperabas? Pues te tendrás que esperar a la siguiente ventana, ¿no? Y eso puede ser mañana o puede ser mucho después. Entonces, ¿por qué no hacemos pruebas tempranas de nuestras aplicaciones, simulando el comportamiento de todo aquello con lo que nos vamos a integrar? Y lo que necesitamos simplemente es que estos servicios simulados nos contesten tal cual como lo haría cada uno de estos sistemas, con el mismo protocolo de comunicación, con el mismo protocolo de datos y con los mismos datos que además podemos simular para tener respuestas lógicas y que hagan sentido al negocio. Tasas de acceso. Esto va relacionado con cualquier entidad interna o externa con la que tenemos que transaccionar, que nos cobra por, valga la redundancia, por transacción, ¿no? Es el caso de un mainframe, por ejemplo, ¿no? Que tenemos que pagar por MIPS consumidos. Es el caso de algunas de las entidades que he dicho, Prosa, o los bancos que le cobran al retail, o Buro de Crédito que le cobra a los bancos, ¿no? Etcétera. De esa forma estoy segura de que ustedes tienen muchas más ejemplos en la mente. Entonces, normalmente no tenemos recursos ilimitados para estar ejecutando miles o millones de transacciones de prueba, ¿no? Tratamos de limitarlo y es por eso que esas ventanas que tenemos para consumir esos recursos en lo que respecta a tasas de acceso, las dejamos para etapas tardías. Es normal porque no tenemos recursos ilimitados. Pero ¿qué pasa si podemos simular estos sistemas en etapas tempranas y a lo largo de todo el ciclo y hacer menos consumo de estas transacciones? Dejar esas ventanas simplemente para cuando vamos a hacer la prueba de fuego y además vamos a estar seguros de que cuando hagamos esa prueba va a funcionar a la primera, o si no, casi a la primera. ¿Por qué? Porque pudimos identificar de forma temprana todos los errores que se presentarían más adelante, ¿no? Y con respecto a los datos no válidos, también ya he venido platicando de este problema. Cuando nosotros estamos desarrollando o probando una aplicación hay que pensar en algo que es, a veces se nos escapa, ¿no? Lo minimizamos, pero si yo estoy probando la aplicación de Order Management, requiero aprovisionar este ambiente, requiero aprovisionar estos datos, pero requiero también tener datos aprovisionados en todos los sistemas con los que yo me conecto para que nuestro flujo de negocio pueda ir hacia el mainframe y tal vez contestarme alguna cuenta o algún cliente, pueda ir hacia nuestro ERP y también contestarnos información que tenga lógica, pueda ir a nuestros sistemas de terceros o sistemas en la nube y también que el dato que yo le mande ellos lo entiendan y me puedan contestar. Entonces, este problema se maximiza porque no necesitamos solamente datos aquí, sino necesitamos datos en todo esto. Y reitero, este ejemplo está simplificado. Ojalá que nuestras aplicaciones fueran así de sencillas, pero no lo son, ¿no? Tenemos una integración mucho mayor con muchas más aplicaciones. Entonces, al final, los datos
se vuelven un tema muy crítico porque necesitamos una gran cantidad de información. Y no solo es conseguir esa información, sino el tiempo que nos cuesta y cuánto representa eso en la espera de un proyecto, que además puede ser un proyecto muy crítico. ¿Qué pasa entonces si nosotros podemos simular el comportamiento nuevamente de estas aplicaciones y simular los datos con los que nos van a contestar? Datos que le hagan sentido a esta aplicación, a Order Management, o cualquiera que estemos desarrollando. Datos que permitan que el flujo de negocio que vamos a ejecutar sea ejecutado de principio a fin en lo que respecta a esta aplicación y que estos sistemas que van a estar virtualizados nos contesten con información que nos permita continuar las pruebas de esta aplicación, estresarla y encontrar los problemas en la aplicación que nosotros llamamos System Under Test, que es la que estamos modificando en este momento. Si estamos modificando o desarrollando Order Management, no estoy probando mi mainframe, no estoy probando mi ERP. Yo sé que el ERP funciona muy bien. Ok, queremos hacer pruebas integrales, estoy de acuerdo, eso muchas veces no lo podremos evitar e incluso se recomienda, pero dejemos esas pruebas de integración totalmente reales con estos sistemas reales para tarde en el flujo, en el ciclo, y de forma temprana probemos esta aplicación en su máxima capacidad. Y entonces, ¿cómo puede Lisa ayudar en la calidad? Pues precisamente como se veía en la lámina anterior, ¿no? Probando de forma temprana. Queremos cambiar esto que se ve aquí abajo. La línea roja nos indica más o menos cómo, es simplemente un ejemplo de cómo vamos encontrando errores en las fases del ciclo de desarrollo y pruebas. Los errores que encontramos en una prueba de desarrollo unitaria son mucho menores comparados con lo que podemos encontrar en una prueba de integración hoy en día. Después es probable que esto baje, porque aquí es donde encontramos la mayor cantidad de problemas. Aquí encontramos todavía algunos problemas y en producción, desgraciadamente, todavía encontramos algunos que se nos escaparon por ahí. Lo que queremos es mejorar nuestro Defect Escape Radio, que significa que no dejar pasar errores en cada una de las fases o irlos realmente filtrando y que vayan de más a menos. El comportamiento natural que deberíamos de tener y el comportamiento correcto es que en una etapa temprana de desarrollo o pruebas unitarias encontremos muchos errores, como en este ejemplo, 50 puede ser. En etapas de integración encontremos muchos menos. En etapas de User Acceptance todavía menos, y en producción idealmente no tengamos ningún error. Para lograr esto, la única forma es cambiar el paradigma de cómo estamos hoy desarrollando y probando. Habilitar a los desarrolladores a realizar más pruebas. Después habilitar a QA a realizar mejores pruebas todavía de lo que hoy ya están realizando. Eliminándoles a ambos, a desarrollo y pruebas o calidad, las restricciones que tienen para poder probar muy bien una aplicación. Y de esta forma lo que queremos lograr es un concepto que nosotros llamamos Shift Left, que significa corrimiento a la izquierda, y es que hoy en día los desarrolladores, el esfuerzo de los desarrolladores va incrementando mientras nos acercamos a las fases de integración y de pruebas. ¿Por qué? Porque aquí es donde encontramos todos esos errores, como comentábamos, ¿no? Lo que queremos hacer es que esto cambie, se invierta, y por eso se llama corrimiento a la izquierda, porque en etapas tempranas queremos encontrar la mayor cantidad de errores. Y de esa forma es mucho más barato, porque los errores todos sabemos que entre más tarde los encontramos en el ciclo, más costosos son. Tenemos que regresar al componente, modificarlo y tiene que volver a pasar por una serie de ambientes. Entonces, eso es lo que queremos, mejorar esta detección temprana, que nos va a implicar muchos ahorros en el camino. Y pues casi cerrando, los beneficios esperados entonces son pues mejorar el tiempo efectivo de los desarrolladores,
dado que esas 7 horas que vemos que hoy dedicamos a desarrollar podemos duplicarlas o triplicarlas al no tener esos tiempos muertos. Lograr este shift left, que representa una mejora sustancial en la calidad al encontrar errores de forma temprana, y reducir los costos de infraestructura en lo que respecta a ambientes preproductivos. Realmente no tenemos que duplicar todos los sistemas productivos de una empresa en áreas de desarrollo y luego en áreas de QA y luego en User Acceptance. No tenemos que hacer eso, es una inversión muy grande. Tenemos que hacerlo en ciertos puntos localizados que sí tienen mucho valor cuando queremos hacer una prueba de un flujo completo de punta a punta. Pero en etapas tempranas, con la virtualización de servicios es precisamente una de las cosas que podemos evitar. El mayor beneficio es la calidad, la rapidez y la reducción de costos, que precisamente son los objetivos que buscábamos en un principio. Rapidez, calidad y costos. Como decía, esto es lo que hemos logrado con algunos de nuestros clientes y estaremos muy felices de poder trabajar con cualquiera de ustedes, si es de su interés, para lograrlo también. Algunos casos de éxito que podemos transmitirles y que estamos muy orgullosos de ello son con algunas empresas renombradas en su ámbito, como DirecTV, como Best Buy. Tenemos un caso muy exitoso con Sprint para el lanzamiento de iPhone en el 2010, que fue, ellos tuvieron solamente 4 meses cuando Apple les dijo, ya pues sí vas a poder vender tu mi celular y mi celular va a salir en tal fecha. Solamente les dio 4 meses para aprovisionar, para desarrollar los sistemas o modificar los sistemas que aprovisionarían las líneas celulares para este celular, ¿no? iPhone 4. Tuvieron entonces mucho éxito en con la virtualización de servicios y tuvimos la oportunidad de apoyarlos en ese sentido. Esas son algunas ligas que les dejo simplemente para que ustedes vean información de propia voz de nuestros clientes. Aquí les voy a poner solamente uno de los videos que están aquí de DirecTV. DirecTV is a large video and entertainment company that distributes the video via satellite. We're primarily located in 2 areas, the U.S. and in Latin America. DirecTV has a revenue of about $25–26 billion, and we have about 20 million subscribers in the U.S. and another 6 or 7 million subscribers in Latin America. We have a company-wide strategy around 4 different pillars, and the pillars go from sustaining our business, sustaining our core business, which happens to be the video, enhancing revenue, anytime, anywhere, and then productivity improvements. And then the IT organization strategies line up with those. We have virtualized most of our servers in our data centers. And where we're leveraging what I'll call cloud is the capability of standing up new development environments and test environments, which would take maybe a month or 2 to do. Now we do it virtually in a day or an hour, practically an hour. And that's where we think we get good benefits, because every once in a while there's a big business demand or the business changes and we need to create another environment for us to test a new application or develop a new application. This whole idea of virtualization, the whole idea of orchestrating and bringing up all the necessary components is something that works real well for us. We've just had the tool for about a year. We've got it in a place where we think it works well. We think that's a wonderful tool, and we've seen some significant improvements, at least in the speed and the quality of the software we're developing. Where we use it the most is where the applications are pretty complex and they touch multiple systems, so it might be my CRM solution talking to my middleware software, then talking to my billing system. And as we're doing a project, not all of those applications get all of their development done at the same time. So therefore, if my Siebel application, that's my customer care application, needs to get some testing done, we used ITKO to help us do that end-to-end, feel like an end-to-end testing without the middleware or the billing system being there. That helps us speed the process of developing applications a lot quicker.
Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Aquí les dejo algunas ligas, sitios de interés, que son la página de SEA, obviamente, en donde ustedes podrán encontrar bajo el tema de Service Virtualization información de nuestras soluciones, en este caso de LISA, Service Virtualization. Como les platicaba en un principio, hay una página especializada en este concepto, en esta nueva tendencia que se llama servicevirtualization.com, que está disponible para todos ustedes con información más reciente de esto. Les dejo también mi correo para cualquier duda, comentario, para cualquier información que requieran, casos de éxito, resúmenes ejecutivos, simplemente preguntas, platicar, lo que ustedes gusten, con mucho gusto. Estoy a sus órdenes. Y pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo. Esperamos poder verlos o escucharnos y leernos nuevamente en el siguiente webinar que organicemos con Software Guru. Muchas gracias, Software Guru, por esta oportunidad y pues estoy al pendiente de todas sus preguntas.